rápido. Digamos que esta presentación va a ser un poquito distinta a las otras que habíamos visto y tengo que hacer unas aclaraciones ahí, presentar un poco la empresa. Air Liquide es una empresa francesa que lleva más de 100 años y se ocupa sobre todo de todo el tema de gases para la industria y para la salud. Digamos, estos son algunos de los gases que Air Liquide comercializa a nivel mundial. No son gases de gas natural, hidrocarburos, sino que se trata más de gases del aire. Ese fue el inicio de lo que fue la empresa allá por el año 1900. Básicamente eso tiene que ver con el oxígeno, nitrógeno y argón. Y después hay otra serie de gases que salen de otros procesos industriales. En este caso nosotros nos vamos a ocupar, o parte de la génesis que tuvo que ver con este proyecto, que tiene que ver con aprovechamiento energético, pero también tiene que ver con sostenibilidad, con aprovechamiento del CO2 para el uso en la industria. Entonces, sin más prólogo, vamos a conocer el caso actual. Digamos que Air Liquide, a pesar de ser una empresa tan antigua, es una empresa relativamente nueva en Colombia. Digamos que comenzamos la operación aquí en el país con el proyecto de multigeneración que se hizo en la localidad de Tocancipá. Tocancipá está a algunos kilómetros al norte de Bogotá. Y se construyó una planta, una instalación totalmente nueva. Eso fue una inversión en el orden de $40 millones dentro de lo que es una instalación de Coca-Cola FEMSA, una embotelladora, una de las principales del país y de la región. Este concepto de multigeneración tiene que ver con proveer distintos servicios a lo que es el proceso. Digamos, nuestro cliente aquí ya no es una oficina, no es el tema de climatización, sino que todo el tema energético está enfocado en, por supuesto, en este caso, en la producción de las bebidas. En el site, ahí se ve una foto, se terminó de construir en el año 2018 y desde ahí suplimos a través de una turbina de gas, que voy a explicar ahora unos minutos. Se suple toda la energía que se consume en el parque, parte es hacia la embotelladora y parte la consumimos desde nuestro proceso para la extracción, la purificación y almacenamiento del dióxido de carbono, producto de esa combustión que se hizo para el aprovechamiento de la energía del gas natural. Voy a seguir adelante. Digamos, ¿cómo es el concepto de multigeneración? Tiene las ventajas de maximizar el uso del combustible, porque este combustible se usa para la generación de energía eléctrica, pero además tiene un gran aprovechamiento por la energía térmica. La energía térmica es tanto para parte de los procesos de embotellado, también voy a comentar más adelante, como para lo que contaba para la extracción del dióxido de carbono. Este tipo de solución es una solución a medida, que la ventaja que ofrece es una ventaja en costos respecto a la adquisición de todos estos productos que habría que adquirir separadamente o producir separadamente, ya sea con distintas calderas, compresores o generadores. Y por otro lado, una de las razones de las cuales, o de los intereses del cliente, en este caso Coca-Cola, era tratar de que fuera un proyecto de bajo impacto ambiental. Como nosotros capturamos gran parte o la mayor parte de las emisiones de la generación de la energía, esto permite que el impacto sea muy bajo, a pesar de ser un proceso que usa energías no renovables, que en este caso es gas natural. Entre los factores a considerar, que son muchísimos, como también ha quedado en evidencia después de las distintas presentaciones, algo importante para este tipo de proyectos es ese proceso que es el cliente, qué tan estable es la demanda de energía, ya sea eléctrica o térmica. Otros factores tienen que ver con las distancias. En el caso de un distrito térmico urbano, obviamente las distancias son mucho mayores. Esto está ubicado dentro de un parque industrial, así que las distancias están dentro de lo que son algunos cientos de metros para la mayoría de los productos.
Por otro lado, este tipo de proyectos se enmarca dentro de lo que tiene que ver con la transición energética y la posibilidad de aprovechar combustibles que puedan existir. En este caso es gas natural de la red, pero en otros casos pudiera ser interesante algún proyecto donde pueda utilizarse alguna fuente de biogás, por ejemplo. Y otro factor a tener en cuenta es la inversión de capital. Estos proyectos suelen ser bastante intensivos en capital por el tema de las tecnologías involucradas, el grado de automatización y la escala de los equipos hace que sea, como les contaba en este caso, una inversión en el orden de 40 millones de dólares. Un poco entrando ya en el core de lo que es esta solución, digamos que tenemos marcado en el centro lo que es esta trigeneración. En este caso tenemos, por un lado, una turbina de gas que tiene una caldera de recuperación. La turbina de gas, como lo comenté, ingresa el gas natural y se produce energía eléctrica. La turbina de gas maneja un gran caudal de gases de exhausto que todavía tienen muchísima energía térmica disponible para poder aprovechar en otros procesos. Ahí es que, mediante una caldera de recuperación, aprovechamos esa energía térmica. De estas dos energías, digamos que va a salir el resto de todos los demás productos que se producen en el parque. Por un lado, energía eléctrica, por supuesto, para todo lo que tenga que ver con motores eléctricos, inclusive con los chillers que nosotros tenemos. La producción de frío se hace a través de sistemas de compresión de amoníaco, tanto para nuestro proceso como los procesos del cliente. Y por otro lado, tenemos un efluente que básicamente son gases del aire, y el gas de efecto invernadero, el único gas que tenemos, por ser metano, digamos que es un combustible limpio, es el dióxido de carbono. Nosotros lo que hacemos ahí es capturar ese dióxido de carbono del exhausto una vez que ya liberó el calor para la producción de vapor y lo pasamos por distintos procesos de purificación, de filtración, para terminar en un proceso de licuefacción y se guardan en tanques en forma líquida, ya sea para consumo dentro del parque o bien se puede trasvasar a carrotanques y se lleva a otros clientes fuera del parque industrial. Entonces, como vemos, las entradas de este proceso es gas natural, sobre todo. Agua es solamente para cubrir temas de torres de enfriamiento, etcétera, factores de evaporación. Y tenemos como los productos de este tipo de plantas son, además de la energía eléctrica, lo que decíamos, aire comprimido, vapor y agua helada dentro de lo que pueden ser considerados utilities. Y dentro de nuestro core, que es el tema de los gases industriales, tenemos nitrógeno que producimos a través de una membrana de separación del aire. Y por otro lado, lo más importante de la inversión, y una parte central de este core del proceso, que es el CO2 de grado alimenticio. Otro factor importante, digamos que estos proyectos que cada vez vemos que van a ser más frecuentes por el aprovechamiento de la energía, etcétera, digamos que se basaron en una experiencia que ya lleva más de 20 años en Brasil, donde también se comenzaron a verificar los beneficios de esta integración entre los distintos procesos de refrigeración, de calentamiento para todo lo que tiene que ver con energía térmica y la producción de energía on-site. Eso permite ahorros en, por ejemplo, los costos de distribución de energía. Digamos, al generar la propia energía, ayuda a rentabilizar el proyecto, digamos que no hay que pagar cargos de transporte de energía por la energía que se consume. De igual manera, lo que comentaba, el aprovechamiento de la energía térmica. Respecto a cómo comienza el proceso, lo que comentaba, bueno, tenemos una turbina de gas de 5.54 megawatts de potencia. Un factor a tener en cuenta para estos proyectos y que también golpea a todo lo que tiene que ver con la inversión es que, como estamos ubicados a 2.600 metros sobre el nivel del mar, la eficiencia de las máquinas, en este caso de la turbina, es un 25% inferior que a condiciones a nivel del mar. Entonces, eso es parte también de los factores a tener en cuenta al contemplar un proyecto de este tipo. Esta energía es equivalente a la alimentación que requieren 20.000 hogares y digamos que se reparte entre los usuarios del parque industrial.
Voy a proyectar un video muy breve sobre cómo funciona la turbina. Es un video de 1 minuto. Ahí estamos. Bueno, entonces como veían ahí, tenemos el funcionamiento de el funcionamiento de la turbina de gas y, digamos, lo que resulta de aquí es la energía eléctrica que se produce y tenemos, como les comentaba, un exhausto que todavía está alrededor de los 500 grados y tiene un montón de energía aprovechable. Ahí es cuando entra la segunda fase de los equipos, que es la caldera de recuperación. Ahí se ve que entran los gases a 500 grados, producen el vapor y salen en el orden de 150, 180 grados. Hasta aquí es un proceso de cogeneración. Digamos que ese vapor es utilizado en distintas funciones dentro del proceso de embotellado, ya sea para saneamientos que hay que hacer para los distintos equipos que intervienen en la producción de las bebidas. Lo mismo que para distintos calentamientos que hay que hacer, por ejemplo, en preparación de jarabe, para dilución de azúcar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que les comentaba, parte del vapor lo utilizamos para la planta de CO2. Entonces, hasta este momento lo que tenemos es que con el gas natural y el aire de la atmósfera produjimos la energía. Esos gases de exhausto, resultado de la turbina, van a pasar por esta caldera y generar vapor. Y a una temperatura de 150 grados van a ser conducidos por unas tuberías hasta lo que es la planta de CO2. Este es un esquema muy simple de las dos partes que comprenden la planta de CO2. Hacia la izquierda tenemos la captura de ese CO2. Vemos por la parte inferior que los gases de producto de la combustión, que básicamente son vapor de agua, gases del aire y el CO2. Para que se den una idea, el CO2 es apenas el 3% de todo lo que es la corriente de gases de este tipo de procesos. Entonces lo que va a pasar es por una etapa de lavado y después acá en el centro van a ver una torre absorbedora. Esa torre tiene un solvente, que en nuestro caso se llama monoetanolamina, que lo que hace es captura solo el CO2 de los gases de combustión. Entonces el resto de los gases, que básicamente es nitrógeno y oxígeno del aire, y el vapor de agua, producto de la combustión del metano, son liberados nuevamente a la atmósfera previo a unas etapas de lavado, y el CO2 queda en solución de este solvente. Después viene otra etapa. Para esto nosotros utilizamos parte del vapor, de esa energía térmica que era producto que lo habíamos recuperado en la caldera, producto de la combustión, y lo que hacemos es calentar este solvente, esta monoetanolamina, para que vuelva a liberar el CO2. Entonces, en esta etapa de proceso, nosotros necesitamos aportar calor y en este caso se puede hacer a través de parte del calor que generó los gases de combustión y transferidos a través del vapor que utilizamos para esta planta. Esto nos ofrece la posibilidad de dos cuestiones. Digamos que
podemos capturar con este sistema cerca del 90% del CO2 producto de la combustión, con lo cual el proceso es de muy baja emisión. Y además, ese CO2, una vez se haya purificado, es el CO2 que va a ser el gas que contienen las gaseosas. Entonces, también eso implica que ese producto no tuvo que haber sido transportado desde otras distancias con el consecuente uso de combustibles y fuentes no renovables como el ACPM o lo que fuera. Entonces, hasta este punto nosotros lo que tenemos es el CO2 arriba del 95% y después de ahí hay que purificarlo y llevarlo a una pureza de mayor al 99,9%. Entonces lo que viene es esta segunda fase donde va a tener un compresor que va a tomar esa corriente que fue liberada en el proceso anterior de CO2 y va a pasar por distintas etapas de filtrado. Y finalmente ahí tenemos un uso de frío. Decíamos que el paso anterior tenía un uso de energía térmica en forma de calor. En este caso tenemos parte de la energía frigorífica. Nosotros lo hacemos a partir de la energía que se genera en el proceso a través de un sistema de amoníaco. Y lo que hace es licuar ese CO2, cambiarlo de fase y se guardan tanques de almacenamiento. En el caso que la embotelladora necesite producto, hay unos vaporizadores, el producto automáticamente sale de los tanques, se transforma a fase gas y va hacia el proceso de gasificación de las bebidas. Para los excedentes de producto lo que se hace es, se dispone de un muelle de carga donde vienen carrotanques especiales que son aislados térmicamente para poder, a través de bombas, llenarse con el producto y distribuirse a otros clientes, normalmente alimenticios u otros clientes industriales. Y finalmente, digamos, para seguir en el orden, hasta este momento teníamos la trigeneración que les comentaba, y otra parte de la energía va a producir frío directamente para lo que tiene que ver con la producción de las bebidas. Básicamente uno de los usos es para gasificar las bebidas hay que preenfriarlas para mejorar la solubilidad del gas, del dióxido de carbono. Entonces, para eso se cuenta con un equipo también, un chiller de amoníaco. Este chiller es un chiller convencional en ese sentido, pero cuenta con distintas mejoras para el tema de aprovechamiento energético. Tiene 3 etapas, o sea, va enfriando de acuerdo a la demanda. La demanda es algo que en la producción de bebidas, dependiendo cuántas líneas estén operando al tiempo, es bastante variable, pudiendo ir desde ninguna hasta todas y pasando por todos los estados. Entonces, estos equipos están provistos de variadores de velocidad, con lo cual la capacidad se puede regular mediante un sistema de control para producir a cada momento la carga térmica que se necesita y además con un mejor rendimiento y mejor aprovechamiento de la energía eléctrica. Repasando un poco los números, digamos, este sistema tiene alrededor de 1000 toneladas de refrigeración. El que usamos para licuar el CO2 está alrededor de 600 toneladas de refrigeración y lo que les comentaba, producimos 10 toneladas de vapor por hora para 5.500 kilowatts de potencia eléctrica. Este es el core de lo que es toda la planta de multigeneración. No incluía acá en la presentación, pero también, como se los comentaba antes, otras utilities también están alimentados por energía eléctrica de producción aquí en sitio, que tiene que ver con aire comprimido, la producción local de nitrógeno, básicamente. Así que bueno, eso más o menos completa lo que era la presentación. Creo que es muy interesante ver, y como podrán apreciar de los distintos proyectos, es la versatilidad que hay en temas tanto de aplicaciones como de fuentes, de tecnologías. Creo que la gran innovación de esta época es vincular esto con energías renovables y, digamos, mejorando el aprovechamiento energético de los distintos procesos y buscando para cada posibilidad, tanto de disponibilidad de esas energías como de la demanda, ver qué proyectos pudieran ser interesantes para realizar en cada caso. Así que hasta ahí es la presentación. No sé si hay preguntas.
Sí, tenemos un segmento de preguntas. En este momento voy a invitar a nuestra ingeniera Cristina Mariaca. Ella va a ser quien va a liderar las preguntas de esta conferencia. Cristina, bienvenida de nuevo. Adelante, tenemos a nuestros dos conferencistas, a Diego Frare y también a Santiago Marín. Así que adelante con las preguntas. Vale, muchísimas gracias, Diego, Santiago, un gusto saludarlos y que hayan aceptado la invitación a este evento. Es muy importante la visión que ustedes nos han dado desde el punto de vista también de operador y desde usuarios finales que nos ayuda a cerrar hoy en la mañana, pues como todo este proceso de cómo se implementan los distritos térmicos. Como estamos pasados un poco de tiempo, va a ser una pregunta para cada uno muy interesante, Santiago. ¿Cómo han logrado ustedes en la Gobernación de Antioquia fortalecer las competencias laborales del personal que ejecuta las operaciones de mantenimiento con estas nuevas instalaciones de conexión al distrito térmico de La Tujara? Bueno, nosotros, digamos, siempre tenemos o hacemos procesos de contratación muy específicos para el tema del mantenimiento. Entonces, cuando sacamos estudios previos para estos procesos de contratación, solicitamos o pedimos que los contratistas o los posibles proponentes tengan, digamos, conocimiento en todo este tipo de sistemas y este tipo de equipos. Digamos, de esta forma, uno garantiza que el complemento que nos da el distrito y digamos donde tenemos la unión, en este caso, a través de los intercambiadores y el sistema de bombeo con el sistema nuestro, entonces siempre compaginen. Entonces está primero el respaldo de EPM siempre por la parte del distrito, EPM que es el operador, y por nuestra parte a través del contratista que tengamos para efectuar ese mantenimiento. Gracias, Santiago. Eso quiere decir que han encontrado personal capacitado para operar y mantener esta parte de la estación de transferencia. Sí, digamos, nosotros como gobernación no nos involucramos directamente en la estación de transferencia, porque lo hace directamente PM. Entonces, si hay un mantenimiento en los intercambiadores, o por ejemplo esta semana que hubo una instalación de un filtro en la red de ingreso del distrito térmico, lo hace directamente PM. Vale, muchísimas gracias. Y para ti, Diego, tú terminaste la presentación hablando de la integración de energías renovables. ¿Podrías contarnos si hay alguna propuesta específica para empezar a integrar en la planta que tienen de líquido en Tocancipá? Esa sería una primera pregunta. Y una segunda muy cortita, similar a la que le acabo de hacer a Santiago, y es, este personal que opera la planta, esta capacidad, ¿cómo han encontrado ustedes, digamos, esas competencias laborales en estos operadores y mantenedores de estos sistemas? Ok. Respecto a la primera pregunta, digamos que nosotros estamos apenas llegando al máximo de lo que tenemos de capacidad instalada. Este es un proyecto que estamos en una primera fase, se puede decir, y dependemos también del cliente que tiene un proyecto a mediano y largo plazo en la zona. La idea es acompañar a ellos. Sí se han evaluado distintas cosas, más que ver con complementar energía con solar y otras cosas, pero de momento no tenemos un proyecto. Sin embargo, es algo que venimos considerando y buscando así oportunidades y otras cosas dentro de lo que tenga que ver sobre todo con aprovechamiento de biogás, o en el futuro habrá que ver cómo evoluciona todo el tema legislativo y todo el tema de captura de carbono. También es otro de los temas que estamos trabajando. Así que de alguno de esos pudiera surgir otro proyecto además del de Tocancipá. Y respecto a las personas, digamos que es algo súper importante para este tipo de proyectos por la diversidad de tecnologías que involucran, la diversidad de maquinarias. Nosotros nos apoyamos mucho con terceros, con empresas representantes de los equipos, etcétera,
pero tenemos en planta un equipo multidisciplinario de tanto técnicos como ingenieros, químicos, electrónicos, mecánicos, electricistas, que se especializan en distintas fases de lo que tiene que ver con la operación o el mantenimiento. Además de que normalmente estamos formando y madurando lo que tiene que ver con el equipo que maneja este tipo de plantas. Este tipo de instalaciones para Air Liquide, de plantas productoras en el mundo, tiene un promedio, vamos a decir, de experiencia entre 10 y 15 años. Nosotros apenas llevamos 5, así que somos una filial muy joven. Vale, muchísimas gracias. Importantísimo tanto lo que nos compartieron durante la exposición como estas respuestas. Otras respuestas que queden pendientes en el chat, pues trataremos de hacérselas llegar y que podamos resolver. El objetivo pues, es que la audiencia pueda tener esas respuestas y entender mejor cómo ha sido pues, toda esta integración de distintos técnicos desde el punto de vista ya de los usuarios finales. De nuevo agradecerte, Diego, agradecerte a ti, Santiago, por acompañarnos en el Congreso. Ha sido muy relevante la información que hemos contado con ustedes. Y bueno, doy paso entonces a Laura para ya dar cierre a esta segunda jornada del tercer Congreso Internacional. Muy buena tarde a usted. Muchas gracias.